Levanten sus manos, vamos a darle gracias a Dios. Oremos por mi hermana Cristina, acuérdense de ella. Ella está en sus últimos días, pero ella ha tenido unas experiencias maravillosas. Y yo le digo, Señor, si es tu voluntad, llévatela. Porque hay un ciclo de vida. Son 90, 70, 80, 90 años. El que quiere vivir más es una misericordia de Dios. Pero cuando ya llegamos a una edad, ¿para qué vivir, hermanos? Mejor irnos con el Señor, que es mejor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Oremos por mi hermana Marlene, por esa niña que se va a bautizar también, para que cualquier prejuicio, Dios tome control, ¿ok? Levanta tus manos y dile gracias, Señor, por el bautismo. Gracias por las sanidades que tú estás haciendo. Gracias porque tú vas a preparar aún ese lugar donde vamos a bautizar. Tú vas a enviar ángeles. ¿Para qué? Para que prepares ese lugar, porque son 11 almitas que se van a bautizar. Te damos toda la gloria porque estamos en victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el libro de Malaquías, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, en Malaquías 4 el Señor habló algo y dijo así, en el 4, 4 dice en el 4 verso 5, he aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, ese día donde va a tener juicio grande y terrible, Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, ¿qué? Con maldición. Por eso en Mateo capítulo 3 vemos la aparición de Juan el Bautista y Jesús dijo que venía con el espíritu de Elías. Tenía la misma característica, la misma vestimenta y tenía un carácter y un bozanón que hacía temblar la tierra, una unción poderosa. De Malaquías a Mateo había 400 años de religión. No había voz de profeta. Entonces apareció Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús. Él nació 6 meses antes y 6 meses después murió, empezando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él vino a enderezar el terreno, abrir la brecha para que nuestro Señor Jesucristo pueda empezar su ministerio. En el sacerdocio del Antiguo Testamento empezaban los sacerdotes a ministrar a los 30 años, ministraban hasta los 50 años. Ese era el tiempo que tenían que ministrar. Quiero que pongan atención, por favor, a la palabra, ¿ok? Porque algunos se ponen a leer la Biblia. Entonces, 400 años que no había palabra, no había revelación, y Dios tuvo que enviar a su Hijo. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. ¿Cuál fue el objetivo de venir a Cristo Jesús? Demostrar el Padre a su Hijo, demostrar el amor que Dios tenía por la humanidad. Por eso en San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe es por Él. Nosotros existimos por Él, las plantas existen por Él. En Génesis 1 dice que en el principio estaba la tierra vacía y desordenada y estaba sobre la faz de las aguas el Espíritu Santo. Y en el 1:26 dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y Jesús vino en forma de humana. Él vino, se hizo hombre. Él era 100% Dios y 100% humano. Venía de la descendencia de David.
Entonces en el capítulo 3, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. Él fue preparado para este trabajo. Él era nazareo. ¿Quiénes eran los nazareos? No los nazarenos, Jesús era nazareno. Los nazareatos eran hombres así como fue consagrado, ¿cómo se llama? Sansón, desde su nacimiento. Él no iba a cortarse el pelo, tenía 7 trenzas que representa el número perfecto de Dios. El número perfecto de Dios es el número 7. Hello. ¿Qué pasó? Entonces Juan el Bautista vino con una predicación para hacer volver al amor de los padres a los hijos. Es lo mismo que está sucediendo en estos días. Si usted se da cuenta de todo lo que está sucediendo, la iglesia ha perdido la comunión con Dios, la iglesia ha perdido el temor hacia Dios, la iglesia al Espíritu Santo lo mandan en vez que el Espíritu Santo los guía a ellos. Hello. ¿A qué vino el profeta Juan el Bautista? Y Isaías habló 700 años antes de que naciera Cristo. Vino a preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas. No eran langostas del mar, eran chapulines y miel silvestre. Y dice que salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de del Jordán. El Jordán es un río donde todo el mundo quiere bautizarse ahí. Hay un secreto. Y también venían a ese río a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran 2 grupos, saduceos y fariseos. Eran los que controlaban la religión y la política. Por eso la religión no se puede mezclar con la política. La política y la religión son la misma basura. Y Juan venía a hablar para que la gente reconozca que tenían que tener un arrepentimiento sincero. Por eso una persona cuando se va a bautizar, sus padres son obligados a enseñar a sus niños que tienen que tener un arrepentimiento sincero. Por eso se les da las clases para que ellos entiendan por qué motivo se van a bautizar y cuál es el objetivo del bautismo. ¿Está acá? Como decía un siervo, un pastor decía, no vamos a meter un diablo seco y vamos a sacar un diablo mojado. ¿Ah? Ahora los fariseos y los saduceos se creían que eran descendientes de Abraham. Por eso ellos no lo recibieron a Cristo cuando Él vino. Dice, Él vino a lo suyo, en San Juan 1:11, pero los suyos no le recibieron. La religión se mezcló con la política con los gentiles, y se hicieron amigos y lo crucificaron a Cristo Jesús. Y Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Nosotros lo matamos con esa maldad que tenemos, con esa rebeldía. Y Él vino a morir para que nosotros seamos sanados y seamos bendecidos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, en el verso 11, Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Qué es la paja? Te voy a explicar la paja y el trigo. La paja puede cantar, puede hablar lenguas, puede tocar, puede hablar, dar profecía, pero no se inclina, no tiene fruto.
lo ves de espalda, parecido al trigo. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a decir. El trigo se inclina por el fruto que tiene. Y la Biblia habla de la paja y habla del trigo. Ahora el Señor quiere que llevemos fruto, porque Él vino para que llevemos, ¿qué? Fruto. Ahora Jesús no vino a hacer lo que le dio la gana. Dice que en Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haga este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo hijo de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó de todo su reino, haciéndose obediente hasta la obediencia de muerte, hasta la obediencia en la cruz. Él vino a darnos un ejemplo a nosotros para que nosotros nos humillemos delante de Él. Por eso la Biblia dice que al humilde Dios lo ve, ¿qué? De cerca, pero al rebelde lo va lejos, al altivo. Entonces Jesús vino y tomó la batuta de bautizarse en el río Jordán. Y el río Jordán no es un río bueno, no es un río limpio, pero tiene un río, es un río que tiene historia. ¿Saca? ¿Sabe por qué no había palabra de Dios? ¿Sabe por qué no había profecía? Porque en el libro de los jueces la gente se metió a la idolatría. Y una de las cosas que el Señor abomina es la idolatría. La idolatría. Pero yo, hermano, ya no adoro ídolos, pero tú eres un orgulloso. Y a veces ese orgullo Dios lo ve como idolatría. ¿Están acá? ¿Están acá, hermanos? En el 13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pecado tenía Jesús? ¿De qué se iba a arrepentir? Si él venía de arriba, tenía la sangre limpia, no tenía contaminación. Era el cordero inmolado desde antes de la fundación, ¿qué? Del mundo. Él venía y a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Pero él tenía que cumplir toda justicia del Padre. Cuando una persona se bautiza, es que está obedeciendo lo que ha sido establecido en la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario el bautismo? Porque hay un secreto y te voy a contar ese secreto y lo habla la Biblia. Juan cuando lo vio le dijo, oye, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mira la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, ¿Dios es un Dios justo, hermanos? ¿Dios es un Dios justo? Dice que Él preparó un cuerpo. Él es la cabeza y nosotros formamos el cuerpo de Cristo. ¿Están acá? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿Ah? Y después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sabes quién vio esa visión? Vio Juan el Bautista, para confirmar que él era el Cristo, que él era el Cordero que iba a venir. ¿Cuál era el plan del Cordero? Llegar a la cruz, morir en la cruz, derramar su sangre por cada uno de nosotros. Porque a través de esa sangre nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Eso lo habla Hebreos. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Tengo complacencia. Él vino a complacer al Padre. Y él decía, ¿por qué, Padre? Porque tú siempre me oyes, porque siempre hago lo
lo que tú dices que haga. Él agradaba a Dios. Por eso es que Dios confirmó su bautismo. Cuando te bautizas por sumersión, como dijimos, tiene que ser por sumersión. No como el curita te echaba agüita en la cabeza al pobre niño, y el niño de qué se iba a arrepentir. Ahora una persona tiene que aprender a entender, los niños que ya tienen entendimiento, porque los niños 7 años ya son malillas. Tú le dices que la cigüeña viene y ellos te cuentan bien cómo se hacen los niños. Estamos en un tiempo muy difícil, ¿cuántos lo creen? Y las mamás inocentes, ay, la cigüeña, sí, la cigüeña. ¿Cuál cigüeña? ¿Eh? Ahora, si vamos a Romanos capítulo 6, aquí Pablo da una explicación. Hay un secreto poderoso. Mira, los demonios le tienen miedo al agua. Quiero que pongan atención, escúchenme. Los demonios le tienen miedo al agua. Por eso que cuando va a haber un bautismo, ay, yo no me quiero bautizar. Las personas que fuman droga les gusta vivir en el basurero, en la suciedad, y hablarles de bañarse, tiemblan, porque los demonios le tienen miedo al agua. ¿Cuál es el secreto? Y Pablo explica acá, miren el verso capítulo 6, ¿ya lo tienen? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora nosotros hemos muerto al pecado por medio de Jesucristo, pero el pecado todavía está vivo en nosotros. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Qué? Te voy a explicar. Viene el que se va a bautizar, renuncia al mundo, cuando se mete al sumerge, entonces los demonios, ha habido personas que se han manifestado de una manifestación rara, pero ha habido personas que han recibido liberación, y ha habido personas que han hablado en lenguas cuando se han bautizado. Entonces mueren simbólicamente, y cuando salen del agua resucitan simbólicamente. Pero para ese bautismo tiene que haber un arrepentimiento sincero. ¿Está acá? Por eso a mi hermano Alan, yo le dije, dale clases, hazles entender en tu inglés sin barreras. No saben hablar en español, dice, que tiene la cara de chichimeco. ¿Y cómo te comunicas tú con tus hijos? Uno muere simbólicamente y resucita. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Ahora, ¿qué quiere decir? Va a venir la muerte transitoria, que todos vamos a pasar por ahí si no viene Cristo antes a levantar su iglesia. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Cristo ha resucitado. La tumba no lo pudo detener a él. Y Pablo se dedicó a hablar acerca de ese Cristo resucitado. Y que Dios bendiga a los muchachos que se van a bautizar. Por eso los padres tienen que preparar a sus hijos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que todos los que hemos sido bautizados,
Los que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Están acá? Ahora, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Les voy a explicar esto. Cuando una persona muere, esa estructura se va al polvo y se pudre y se hace polvo. Pero el alma y el espíritu le pertenecen a Cristo. Por eso dice que el alma que pecare, esa que morirá. Ahora vivimos para Cristo Jesús. Ya no vivimos para nosotros mismos. Cuando tú eres una persona que no entiendes y pones tantas cosas, es que hay una duda. ¿No será que ya no tienes al Espíritu Santo? ¿No será que has contristo al Espíritu Santo? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y no solamente eso, tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. ¿Cuánto se goza? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Primera de Corintios 15 dice que la muerte es el postrer enemigo que va a ser destruido. ¿Qué es la muerte? El aguijón, esa muerte que todos agarramos cuando Adán pecó, pero ahora en Cristo tenemos vida. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque la concupiscencia es la vieja naturaleza que traemos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué les parece? Una vez que estos niños se bauticen, quiero que pongan atención. Hay que instruirlos. Al Alan le voy a dar un material para que los instruya esos nuevos. Y los padres tienen que colaborar para que ellos entiendan quiénes son en Cristo Jesús. Es que mi niño está enfermo. Ponle la mano en el nombre de Jesús, echa fuera todo eso. Cristo tiene el poder para sanar, ¿sí o no, hermanos? ¿Ah? Desde que se hizo la excusa, nadie es culpable. ¿A cuánto les ha dado poder el Señor? ¿A cuánto les ha dado poder el Señor? ¿Para qué te ha dado poder el Señor? Para que pelees la pelea no con carne, sino con el Espíritu de Dios. Ahora en Romanos capítulo 8. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han sido inscritos en el libro de la vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, Cristo vino a darnos vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley, lo que habla en Colosenses capítulo 1, que dice que Dios, el Señor Jesucristo, anuló esa acta que había en contra de nosotros. Somos una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Y por qué tenemos esa lucha todavía carnal? Pablo en el capítulo 7 tenía ese problema. Él decía, yo quiero servirle a Dios con todo mi corazón. Quiero consagrarme, pero hay algo que me arrastra al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este pecado? Solo Cristo Jesús. Ahora nadie nos puede condenar. Y se los voy a explicar con la palabra. Porque hay una ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Dónde lo condenó al pecado? Dice que Él lo exhibió públicamente a todos los demonios, bajó a las extremidades del infierno y le pisó la cabeza al diablo. Y le quitó las llaves de la muerte. Por eso dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Todos vamos a morir. ¿Por qué tenemos que morir? Porque es necesario que todo esto acontezca para que nosotros seamos transformados. Es lo que habla 1 Corintios capítulo 15. Ahora, ¿por qué Cristo condenó el pecado en la carne? Mira lo que dice el 4, para que la justicia de la ley que es en Cristo Jesús se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Porque los que son del mundo, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Quiero que pongan atención. Por eso es que tú hablas con un mundano, ¿qué te va a hablar en el mundano? Fiestas, pachanga, droga. Y dicen, esta es la buena vida. Y tú le hablas de Cristo, dice, no, a mí no me hables tonteras, a mí háblame de mujeres. Y esa es la vida de ellos, porque están muertos. Y dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se tiene que discernir espiritualmente. Ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Hay un cambio en nuestras vidas. ¿Está acá? Tú puedes ser una pachanga, pero si eres realmente cristiano, no vas a aguantar ahí, no vas a aguantar. Porque no estás en el ambiente, ese ambiente, ya vives en un ambiente donde quieres agradar a Dios, quieres alabar a Dios, quieres santificarte más, porque has pasado de muerte a vida. ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús? ¿Ah? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas espirituales. Por eso Pablo habla de dos siembras. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción, destrucción y muerte. El que siembra para el Espíritu va a cosechar paz. Y esa paz el Señor nos los dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Jesús dijo, yo les voy a dar mi paz. Ahora el 7, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso cuando una persona que no conoce a Cristo viene aquí y empieza a ver el movimiento y dice, están locos. Y no aguantan y salen corriendo. Y hay algunos cristianos que cuando está la presencia así fuerte, tienen ganas de salir corriendo. Salen así, se mueven para allá, agarran las paredes, no saben qué hacer. Pero en cambio cuando tú estás metido en la presencia de Dios, viene bendición, viene sanidad. Cierras tus ojos y lo demás lo hace el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah?
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Dice que Él nos ha sellado, que es una garantía, que son las arras de nuestra herencia. Y esa herencia no la tenemos aquí en la tierra, la tenemos en el cielo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y de qué muerte estaba hablando Cristo Jesús? ¿O qué? O Pablo estaba hablando de una separación eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El verso 17, y si hijos también herederos, coherederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto el verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando nosotros seamos levantados, cuando venga el arrebatamiento. Todos los que han sido sellados, los que se han bautizado, los que tienen al Espíritu Santo, tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Mira la importancia de obedecer a Dios. Ya no somos hijos de condenación, sino somos hijos de bendición. ¿Cuántos son bendecidos? ¿Ah? Ahora, mira lo que dice acá. En el verso 28, ¿ya lo tienen? 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? Eso a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora yo te voy a decir esto. ¿Cuántos querían ser cristianos? ¿Si andabas bien ahí, revolcándote? No me dirás que ibas a pecar llorando. ¿Te gustaba el pecado? ¿Te gustaba la pachanga? Y ahora que estás en Cristo Jesús, hay una lucha, porque el diablo quiere arrastrarte a lo que eras. Hay una lucha espiritual en ti. Y el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Está acá? Por eso hay muchos que les hace tan difícil hablar de Cristo, dar testimonio de Jesús. Se conocen con parientes y se hacen los locos, se hacen los incógnitos. Y el Señor dice, si tú me niegas delante de la gente, yo me voy a negar delante de los ángeles de mi Padre. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que en él sea el primogénito entre los muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Tribulación, no. Angustia, menos. Persecución, no. Hambre, menos. O desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de ¿qué? De matadero. Ahora mira el 37 lo que dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Mañana estos niños se van a bautizar y después vamos a seguir dándole seguimiento. Eso es hacer discípulos. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos en Mateo capítulo ¿qué? 28, verso 18. Y a mí me ha dado toda potestad el Padre porque Él se presentó glorificado y le dijo, y no les dijo, ¿quieren ir? ¿Les da la gana de ir? Hoy la iglesia lo que menos quiere hacer es ir a evangelizar. Tienen miedo, tiemblan. Y esos son los frutos que el Señor quiere. Por eso el fruto del Espíritu son 9. El fruto, no el espíritu tuyo. Y esos frutos se van a manifestar ¿dónde? Cuando tú vayas a ganar las almas. Con tu testimonio puedes ganar. Pero si tienes miedo, escúcheme, testificar lo que Cristo ha hecho en ti, entonces te estás llenando de comida. Comida, comida, comida y comida. Y no estás dando nada. Y eso el Señor nos ha dado a todos para que nosotros llevemos el Evangelio. Yo sé que no les va a gustar esta partecita. Si a ustedes no les gusta que Dios les hable la verdad. Si vamos a Hechos capítulo 8, aquí vemos un caso de un negrito de Candace. En el verso 26, 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los 7 que habían escogido en el capítulo 6. Eran servidores, eran diáconos. Y el Espíritu Santo le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Mira, el Señor tenía GPS. Entonces él se levantó y fue, así como ustedes obedientes, ¿no ve? Sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Cuál fue el problema de este morenito? Es que iba a adorar al templo y no sabían a quién adoraba. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías 53, y no entendía. Hello. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿a cuántos el Señor les habla a ustedes? ¿Qué te ha dicho? Duerme, duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. A muchos cristianos están dormidos, dicen que oyen la voz del Espíritu, o si le dicen ve a evangelizar, reprendo al diablo, dicen.
En ese tiempo, ¿sabe qué hacía el Espíritu Santo? Los arrebataba, los movía así. Era tanto la presencia de Dios, el poder de Dios, que estos hombres caminaban bajo la dirección del Espíritu. Hoy no, hoy el Espíritu Santo se tiene que sujetar a ti. Sí, y si el Espíritu Santo te exige, tú lo callas. Dice que el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese caso. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Dijo, pero ¿quién entiende ¿entiendes lo que lees? Le preguntó. Y él les respondió, mira las respuestas del etíope. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras, ¿cuál era? Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién estaba hablando el etíope? De nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes de que Cristo naciera, Isaías en Isaías 53 habló de esto, de esta profecía, y se cumplió en Cristo Jesús. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? De Jesús. Ese es el evangelio. Porque si te quedas aquí y no haces nada y te pones a engordar como sopilote, vas a pelear. ¿Y por qué me van a bajar y si los pones en disciplina, ya no aparecen por aquí? Y si tú haces esas cosas, hay un signo de interrogación en tu vida. ¿Será que estás dirigido por el Espíritu o por la emoción? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, escúcheme, si crees, tienes que creer de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu, mire, quiero que pongan atención, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó, ¿a dónde? A Cesarea. Hello. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A ganar almitas. Y cuando tú empiezas a ganar almas, te llenas. Y esos ríos de agua viva empiezan a correr. Ya no te cansa venir a la iglesia, no te aburren las alabanzas y vienes a darle gloria a Dios, danzas con libertad porque está corriendo ríos de agua viva en tu vida. Ahora, ¿cuál es el problema que no vayas a evangelizar? Tienes carro, pero el problema tienes tu televisor de 80 pulgadas ahí.
Hasta las viejitas pueden evangelizar, hermano. Había una ancianita en la iglesia, vendía toquis, esos pasajes para los bases, ahí en Lluviecida y dando su tratadito. Y cuando venía el día de hacer su talento, ella, yo me anoto solita, a mí nadie me dé dinero, yo anoto, y boom. Y cuando venía, la gente la bendecía. Y ella era una mujer que nunca tuvo problemas con nadie. ¿Por qué? Porque no le daba cabida al enemigo. Ella iba a evangelizar. Si todos nos pudiéramos evangelizar, estuviéramos bautizando cada mes 10, 15, 20 ermitas. Y este lugar se llenaría, se forma otro grupo de alabanza, empiezas a progresar, empiezas a crecer y la bendición de Dios viene automáticamente. ¿Está acá? Pero tienes miedo ir a hablar el evangelio. Y así como tienes miedo, también el Señor te va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Ay, pero iba a la iglesia, sí, pero ibas a la iglesia de clavo. Vamos a ir a Romanos 10. ¿Y a su nombre, hermanos? Ya va bajando los amenes, ya. Yo me doy cuenta cuando ya no quieren escuchar la palabra, van bajando los amenes. Cuando ya les habla duro el Señor, ahí van bajando los amenes. Capítulo 10, verso 1, mira, ¿cuál es el anhelo de Pablo? Ciertamente, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Él oraba por Israel. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios o ignorando a Cristo, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Israel estaban carnales. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, ¿qué dice? Cerca, mira, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? O sea que tenemos que creer y confesar. Cuando tú confiesas le das vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia, es lo que Jesús dijo, vamos a cumplir toda justicia del Padre. Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será ¿qué? No será ¿qué? Avergonzada, porque no hay diferencia entre judía y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo, ¿sí o no? Pues, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas, ¿qué? ¿Ah? Mas no todos obedecieron al evangelio, y eso es verdad. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que esto no sea el único bautizo. Tú puedes traer una almita en un mes discipularla, pero con tu ejemplo. Para que esa alma, para que cuando te presentes delante del Señor tengas frutos. Y los frutos son las almitas. Porque los dones no nos van a salvar. Tú puedes hablar trabalenguas, lenguas, danzar en una patita. Pero el Señor quiere frutos. Y el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. ¿Están acá, hermanos? Porque eso te va a causar, cuando tú no das fruto, peleas, pleitos, contiendas, desánimos. ¿Cómo está, hermana? A una le duele aquí, a otra le duele aquí, a otra le duele por allá. Estoy cansada. Ojalá que termine rápido la predicación porque ya no me gustó. Pero cuando tienes frutos, vienes y presentas y te gozas, hermano. Te vas a gozar. ¿Sabes por qué te vas a gozar? Porque esos ríos de agua viva van a correr por tu vida. Y el Señor no quiere un estancamiento en la iglesia. Y estos niños hay que ministrarlos para que cuando vayan a meterse al agua, el Señor pueda hacer un milagro. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Había un hombre que tenía epilepsia, un niño, y cuando Jesús se presentó, echó fuera ese demonio. Dios te ha dado poder, trabaja para Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer con tus hijos. Te va a dar la autoridad para que tú puedas corregir a tus hijos. No para que te corrijan los hijos a ti. Así que esta noche vamos a orar por los niños que se van a bautizar. Espero que hayan venido todos. Y mañana terminamos el servicio y vamos a tener la reunión con los hermanos para que colaboremos. ¿Quién va a llevar las mesas? Porque hay que llevar mesas e instrumentos. Pónganse de pie, pónganse de pie. Le va a pedir a los niños con sus padres que pasen y vamos a orar por ellos para que... Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.